Hoy tenemos a la maestra en ciencias Blanca Cecilia Martínez Núñez y, como les comentaba, representante del norte del país. Y el tema de hoy que vamos a tocar es educación emocional versus competencias emocionales. También este tema no lo habíamos tocado, así es de que seguramente va a ser un tema muy, muy interesante. Bueno, quienes gusten recibir su constancia, pueden dejarnos sus datos y con gusto les enviaremos y nos dejan su correo también. Les comento que la maestra Blanca Cecilia Martínez Núñez es licenciada en psicología, tiene una maestría y especialidad en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También se dedica a la consulta privada y tiene 40 años de experiencia docente en esta misma universidad. Así también es profesor de tiempo completo, ha sido profesora, coordinadora y supervisora de área de psicología clínica infantil en la unidad de servicios psicológicos de FAPSI. Es miembro del Colegio de Psicólogos del Estado de Nuevo León AC, expresidenta del Colegio de Psicólogos. Ha recibido el reconocimiento a la excelencia profesional por la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León y del Colegio de Psicólogos del Estado de Nuevo León AC. Expresidenta por 2 periodos de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México AC, FENAPSIME. Hay que decirlo, por supuesto, la primer mujer presidenta. Muy bien. Miembro de la Comisión de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología, miembro honorario de la Asociación de Hipnosis Clínica, Premio de Psicología FENAPSIME, certificada por el Consejo Mexicano de Certificación Profesional en Psicología, AC, y Colegio de Psicólogos del Estado de Nuevo León. Miembro honoraria de la Asociación de Psicólogos Escolares de México e impulsora de Ley de Salud Mental Estatal, Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas, Ley de Salud Mental a nivel nacional. Consejera titular de ULAPSI México 2017-2019. Ha participado con ponencias y talleres en congresos a nivel estatal, nacional y Latinoamérica. Ha sido presidenta de la Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo en México. Así también consejera de la Unión Leonesa de Padres de Familia. Pues con ustedes, la maestra en ciencias, Blanca Cecilia Martínez Núñez. Muchas gracias, maestra Blanca Cecilia. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Esperemos que este momento que vamos a compartir sea un momento agradable y sobre todo que nos ayude un poquito a vernos nosotros mismos, que es una tarea que a veces descuidamos. Como bien lo mencionaba la compañera Rosario, el tema es educación emocional versus las competencias emocionales. No puedo mover, ahí está. Bueno, la idea es que hoy hayamos tenido y sigamos teniendo un excelente día. Y un punto importante que hay que manejar constantemente es no intentemos tener un buen día. Decidamos hacer un buen día. Que este día sea el mejor cada vez. ¿Sí? Vamos a trabajar con emociones, sentimientos y un tema que se ha manejado, que es el tema de salud mental, que me gustaría darle la transformación al tema de salud emocional, salud psicológica. Ahora, en estos 2 últimos años, hemos tenido un reto, nosotros como psicólogos, ante un impacto que ha venido a ser avasallador y que ha venido a ser de una manera pues abrumadora, que es la pandemia. Un tema que creo que muchos de nosotros lo hemos vivido de una manera directa o indirecta y que ha tenido un impacto en nuestra salud psicológica, nuestra salud social, emocional, familiar, laboral, todos los campos. Y la idea es ver qué hemos hecho con esto. Pues es una imagen, no sé si alguien me puede decir qué alcanza a ver aquí. ¿Alguien puede comentar? ¿Si ven el dálmata?
Yo sí lo veo. Ok, Sí, sí lo veo. muy bien. ¿Sí? Algunos de nosotros, perdón, Sí. eh, a veces en Perdón, el, perdón, sí, mira, ya contestaron María Ivonne, ¿sí? comentó que ve un dálmata, Lariane también, Vera Perfecto. Margarita, sí, María Teresa, sí, sí lo vieron. Perfecto. Bueno, También en este, Facebook, perdón, perdón, en sí, Facebook también nos están diciendo que sí, sí lo vieron, que vieron un perro, un dálmata, un perro, sí, sí nos dieron exactamente. respuesta. Bueno, pues yo que me gustó esta imagen porque desde mi punto de vista es lo que refleja a veces nuestra realidad. Estamos tan abrumados por la vida cotidiana que a veces dejamos de percibir esencias importantes, imágenes, contextos dentro de nuestro mismo sistema social, familiar, laboral. Y entonces, a veces el desarrollar estas habilidades nos ayuda a poder entender un poquito el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es justamente las emociones y los sentimientos. Me gustaría que si alguien quiere comentar o anotar por ahí, ¿qué es lo que esperan de esta reunión? Es más que una conferencia, yo quisiera que fuera una reunión en donde nosotros lo pensáramos como personas y lo pensáramos como profesionales, los que estamos encaminados a alguna profesión o alguna acción, alguna actividad, algún campo técnico, etcétera, en donde podamos pensar qué es lo que esperamos en esta reunión. El poder, yo les quiero comentar que lo que quisiéramos que viéramos en esta reunión es hablar un poco sobre las herramientas socioemocionales en busca de esta salud mental, emocional o psicológica. Cómo y de dónde y cómo surgen estas herramientas. ¿Es algo que ya traemos a nivel constitucional o es algo que vamos nosotros construyendo en el camino? ¿A partir de qué o cómo? Hay un autor que a lo mejor algunos de nosotros conocemos o muchos de nosotros conocemos, que es Eric Fromm, y él trabaja una parte muy importante de lo que es el concepto del amor en un sentido muy amplio y en un sentido muy claro. Y una frase que me gustó de él es, el sentirse a gusto con uno mismo es justo la condición necesaria para relacionarse con los otros. Es este tema que yo quisiera que esta reunión tuviéramos el voltear a vernos a nosotros. Muchas veces, lo que hacemos nosotros es siempre estar pensando en el afuera, siempre estar pensando en el otro, en las demandas o en los requerimientos que tienen de nosotros, pero no pensamos en nosotros mismos como personas, como seres humanos. Y aquí la idea es que podamos llevar en estos 40 minutos, esta hora, poder reflexionar un poquito sobre todo para nosotros, en dónde estamos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Sí, está un Eh, comentario, perdón, aquí de sí, sí, Fabiola. claro. Dice, me interesa primero identificar la diferencia entre competencias para el mercado y competencias para la vida. Creo que tocarán porque esto a partir del título. Betty comenta, dice, para ayudar a nosotros mismos y a los demás. Para ayudar, Exacto, sí, a terapia, en cada terapia. Ese es el exactamente. comentario. Bueno, perfecto, muchas gracias, Rosario. Vamos a platicar un poquito sobre estas competencias. Sobre todo es un tema que estamos viendo mucho en el tema educativo. Dentro del tema educativo se manejan las competencias y se mencionan tres elementos importantes en las competencias, que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Vamos a ver cómo estos recursos se van construyendo desde el modelo educativo, pero también desde el modelo para la vida. ¿Sí? Vamos a trabajar o vamos a platicar un poquito sobre este tema de la salud y la salud mental o psicológico, emocional. Decimos nosotros que la salud ya todos sabemos que es un trinomio de tres elementos, valga la redundancia, que son indisolubles, que es la parte física, ¿sí? La parte psicológica y la parte social. Y un tema, ahorita al iniciar la sesión, platicábamos un poquito cómo de alguna manera el tema de la salud se ha biologizado. Nosotros vamos con un doctor a una consulta y le decimos que nos sentimos un poco mal y nos dice que mientras no tengamos una evidencia física de que algo no está mal, no estamos enfermos. No atienden la parte
del afecto, la parte psicológica de estas cuestiones que se están planteando, aun y cuando siempre nos han dicho desde el discurso que son 3 elementos los que se juegan. Entonces vamos a tratar de trabajar estos elementos. Un punto importante aquí sería, para tratar de dar un poco respuesta a la pregunta de esto de las competencias, vamos a hablar que la educación emocional tiene que ver con un proceso. Fíjense, es un proceso. Este proceso implica el proceso del desarrollo de las personas. Hay ocasiones en que nosotros pensamos que los pequeñitos, porque están muy pequeñitos, no sienten, no piensan y no los involucramos mucho en los procesos que estamos viviendo. Cuando nosotros decimos, quienes trabajamos el desarrollo infantil, tenemos muy claro que los primeros años de vida es el proceso de constructo de una persona. Es donde el niño está como una esponja captando y percibiendo todo lo que está a su alrededor. Así como ahorita poníamos el ejemplo del dálmata y que teníamos que buscar entre todo lo que está ahí la imagen del dálmata, el pequeñito desde muy pequeñito, ¿sí? Intenta dar un sentido a esa realidad que él está viviendo. Y muchas veces los adultos no sabemos cómo darle sentido a eso al pequeñito. Entonces, cuando hablamos nosotros de la salud emocional, estamos refiriéndonos a un proceso educativo continuo y permanente. ¿Qué implica? El proceso de desarrollo de una persona. De hecho, hay autores que nos hablan que desde el momento de la concepción, que hay personas que hablan desde que el momento que el niño está en el vientre de la madre, hay otros autores que nos hablan que es desde el deseo de tener ese bebé. Entonces, todo eso va generando ese constructo de este proceso educativo permanente. Esto va a permitir potenciar el desarrollo emocional de una persona. Y esto va a traer como consecuencia un comportamiento. Y la parte del desarrollo emocional y la parte del desarrollo cognitivo se van juntando y van dando cuenta de un comportamiento. Lo que nosotros vamos a buscar es que este proceso sea desde las primeras etapas de la vida. Muchos de nosotros, y sería pues una reflexión que hagamos, muchos de nosotros vivimos en una cultura, en una sociedad en donde nos enseñaron que no debíamos de sentir, que debíamos de aguantar, o a las niñas que debíamos de llorar para obtener ciertas cosas. Ese es el proceso educativo. Cómo nos enseñan a identificar las emociones o cómo nos enseñan a aplanar las emociones. Y ese es parte del proceso educativo. Entonces, cuando una persona, ya somos adultos, a veces no entendemos qué es lo que nos está pasando. Y eso es lo que en ocasiones genera un comportamiento que no alcanzamos a entender por qué las personas reaccionan de tal manera. Porque la violencia está tan evidente en nuestra sociedad. No lo entendemos, pero es un constructo que las personas vamos teniendo desde etapas muy tempranas. La interpretación de ese proceso educativo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este proceso educativo? Adquirir conocimientos, adquirir competencias, habilidades que nos permitan a nosotros identificar esos sentimientos, esas emociones. Les he de decir que yo, ahorita que mencionaban un poco mi trayectoria, tengo ya algunos años en la práctica clínica y uno de los problemas que he visto en los últimos casi 15 años es que las personas batallan mucho más para identificar lo que sienten. Hay personas que llegan diciendo que no saben qué sienten. Otras personas llegan diciendo que están muy enojadas. Y al estar hablando de lo que está pasando, se dan cuenta que no están enojadas, sino que están sumamente tristes y no saben qué hacer con esa tristeza. Les desborda, da miedo el sentir o el darse cuenta que sienten. Una vez que nosotros aprendemos a identificar lo que sentimos, vamos a aprender a desarrollar esa habilidad que nos permita contenerla. Primero, saber que el llorar
que el estar enojado, que el estar triste no es malo. El manejo que hago con eso es lo que me puede llevar a una conducta inadecuada o lo que me puede llevar a consecuencias que después decimos, yo no quería, yo no sabía, yo no podía, pero ya hay una conducta, ya sea para nosotros mismos o para las personas que amamos. Una vez que identifiquemos y que desarrollemos esas competencias, identificamos estas emociones, podemos aprender a regularlas. Perdón, es cuando nosotros decimos, yo sé que soy una persona agresiva. Y muchas veces las personas piensan, es que yo soy muy agresivo. Es como para decirle al otro, detente porque yo soy agresivo. Y no, lo que nosotros tenemos que aprender a decir es, si yo soy agresivo, tengo que aprender a detenerme yo. Eso es lo que vamos a buscar cuando hablamos de las competencias. ¿Cómo regular? Y esto tiene todo un elemento que se llama motivación, que esa es una energía interna que tiene que ver con ese constructo que nosotros vamos dando en el transcurso de cada uno de los momentos de nuestra vida. Nosotros hemos aprendido a darnos cuenta que hay personas que son muy efusivas, muy expresivas, que hay personas que son lo que llamamos planas emocionalmente. ¿Qué hace que una persona sea así? Es ese constructo que va ahí. Pero nosotros, bueno, cuando menos yo en mi práctica me he dado cuenta, hay un refrán que creo que muchos conocemos, que dicen que chango viejo, ¿qué? ¿Se acuerdan? Chango viejo no aprende maroma nueva. Bueno, pues yo he tenido la fortuna y la posibilidad de trabajar en mi práctica clínica con personas de mayor edad, personas muy renuentes, caballeros muy machos que hablan de que sus sentimientos no están ahí, que son muy fuertes y que al final aprenden a identificar que son personas que sienten. O sea, aprenden a entender y a darse cuenta que pueden decirle a su pareja que la quieren, pueden decirle a sus hijos que los aman, pueden aprender a darse cuenta que se quieren a sí mismos. Pero es un trabajo que no es sencillo, sobre todo cuando ya traemos ese constructo de que no sabemos hacerlo. Entonces, esa tarea es una tarea no fácil. Por eso es tan importante el trabajo de los profesionales en psicología, porque nosotros buscamos tener herramientas que nos permitan ayudar a la persona a aprender a conocer eso de sí misma. Cuando hablamos de estas competencias emocionales que hace un momento se preguntaba, es aprender a saber a partir del conocimiento, decíamos. Una palabra, fíjense que es también a veces muy vulgarizada, pero que no es realmente a veces utilizada correctamente, es el pensar. La mayoría de las personas actuamos en impulso. Nos estamos enojados y reaccionamos. Cuando una persona nos grita, nos molesta que nos griten. Pero ¿qué es lo que hacemos? Respondemos con grito. Hacemos exactamente lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a pensar. ¿Qué pasa cuando una persona llega y grita o se enoja, se desespera? Tal vez esa persona viene enojada de afuera, viene enojada con alguien y remata conmigo. Pero yo soy la persona que soy capaz de decir, acepto el enojo que la persona trae y me engancho con él o detengo. En la medida que yo aprenda a identificar esa parte, a decir, mi papá, mi hermano, mi amigo, mi pareja, no está enojado conmigo, viene enojado de otro lado, yo puedo aprender a detener. Pero si yo también me estoy cansada, estoy agotada, estoy molesta, estoy incómoda, cualquier situación que venga de afuera, yo me engancho y automáticamente respondo al enojo del otro. Entonces, el saber, el tener conocimiento de estas emociones nos permite desarrollar esta habilidad para poder detenernos, pensar y saber responder, que es la conducta que nosotros vamos a tener. Y a partir de esto, nosotros vamos a poder mejorar nuestras actitudes.
No es sencillo. Esto que yo les estoy planteando se escucha aparentemente fácil, pero no es sencillo. Tenemos que trabajar en un entrenamiento permanente, en esta parte que nos ayuda a nosotros, primero a darnos cuenta que somos capaces de hacerlo. Hay ocasiones en que las personas llegan a la consulta y llegan diciendo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, o es que el mundo es el que está en mi contra, es que todos son los de afuera los que están mal, es que nadie me quiere, es que siempre me va mal. Nosotros tenemos que aprender a que la persona cambie esa creencia, que aprenda a darse cuenta que hay algo que tiene que hacer y que los cambios son paulatinos. Como les decía hace un momento, este es un constructo que nosotros vamos teniendo desde etapas muy tempranas. Si nosotros ya somos adultos y traemos estos hábitos, traemos estas habilidades, tenemos que reaprender. Pero tenemos que quitar, como decía un autor, un pedagogo, decía, hay que desaprender, hay que dejar esas cosas que están incorrectas o que nos hacen daño y cambiarlas por cosas buenas. Hay una palabra que utilizamos mucho también que es preocuparse. Las personas nos preocupamos. Bueno, una tarea que hacemos regularmente en los procesos psicoterapéuticos es quitarle el pre y decir, vamos a ocuparnos de lo que está sucediendo. Estas cosas yo las puedo cambiar, me competen a mí, sí, le competen al otro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aprender a diferenciar. Insisto, no es sencillo, es un entrenamiento que nosotros tenemos que hacer poco a poco y muchas de las veces requerimos de un apoyo profesional. La tarea que nosotros vamos a hacer principalmente es aprender a identificar cómo nos sentimos. Este tema que decíamos de la pandemia no ha sido nada sencillo para todos nosotros, ¿sí? Para todos. Hemos visto que hay personas que han desarrollado muchas habilidades que no conocían, que no sabían que tenían. Hay personas que han sido muy competentes y han salido adelante, pero hay otras personas que a veces hemos tenido fallas, hemos tenido conflictos, que a veces no ha sido sencillo, pues nos quitan el trabajo o nos reducen la jornada, nos pagan menos, o el hecho tan sencillo, entre comillas, del trabajo que tenemos que hacer nosotros en casa. No es sencillo el estar en una computadora, sobre todo a quienes de alguna manera a lo mejor tenemos muchos más años y nos gusta más la parte presencial. Entonces, es un entrenamiento que estamos teniendo, es un cambio que ha generado frustraciones, ansiedades, problemas, pero que también ha desarrollado habilidades y capacidad para darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de resolverlas. Y el planteamiento sería, ¿cómo la resuelvo? Pensando. ¿Cómo la resuelvo? Identificando qué siento. Aprendiendo a darme cuenta que sí estoy enojada, que estoy frustrada, que me siento mal, que estoy muy enojada por las cosas que están pasando, pero que también tengo recursos, que tengo cosas buenas y en la medida que yo pueda identificar estas dos cosas, yo voy a poder buscar alternativas. La tarea que nosotros vamos a trabajar cuando hablamos de nuestras emociones es darnos cuenta que nunca, muchachos, una emoción viene sola. Siempre las emociones vienen enredadas en otras, y más cuando no aprendemos a identificarlas. Si yo me doy cuenta que mi conducta, que mis respuestas, que mi rendimiento está siendo afectado por algo, yo tengo que ir, en lugar de la flecha así como está, tengo que regresarme y decir cómo me siento. Me siento competente, me siento incompetente, estoy muy enojada, enojado con quien está al frente de mí, con quien me está quitando el trabajo, con quien me está diciendo que no, ¿cómo me siento? Y en la medida que yo identifique esto, puedo pensarlo y decir qué alternativa tengo. Hay personas que tomamos respuestas, que tomamos conductas, que respondemos ante una situación de una manera abrupta,
que puede ser desde que me enojo con alguien, agarro el automóvil, me voy y choco, ¿sí? O atropello a alguien. O tomo una decisión de terminar con alguien o de terminar con algo cuando lo hice por impulso, lo hice porque estaba muy enojada, muy frustrada y después no sé qué hacer para resolverlo. Lo que nosotros buscamos con esto es que las personas tengamos la posibilidad de pensar, de aprender a detenernos, ¿sí? Hay ocasiones en que nosotros batallamos mucho para detenernos ante un conflicto. Recordemos, siempre para enojarse se necesitan dos, siempre, ¿sí? Si alguien está muy molesto, muy enojado, me puede decir muchas cosas malas, tristes, enojado, y si yo respondo ante esto, vamos a ser dos y podemos dañar mucho la relación. Y recuerden, cuando nosotros estamos enojados, decimos muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Pero la otra persona escucha lo malo, escucha lo negativo y con eso se queda. Y entonces nos dañamos y después no sabemos o batallamos mucho para resolver lo que está pasando. ¿Cómo actúo ante mis sentimientos? Esta palabra que les pongo aquí de qué pienso es lo que a veces se nos atora. Tenemos que aprender a pensar lo que nosotros estamos sintiendo. De verdad, les digo, muchas veces nosotros detenemos a alguien y decimos, a ver, ¿qué estás sintiendo? Y la persona nos dice lo que piensa. A ver, no, ¿qué estás sintiendo? Esa parte, a veces hay una complicación y lo que nosotros buscamos es que la persona vincule lo que siento con lo que pienso para que la respuesta de esa persona sea la más adecuada. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, cuando hablamos de la resiliencia, cuando hablamos de las competencias, tiene que ver con esta parte. ¿Cómo me detengo a pensar lo que quiero responder? Esta imagen me llamó la atención cuando la vi, porque me parecía que podía representar de alguna manera esta parte que les decía, que una emoción no viene sola. Una emoción viene ligada a otras cosas y que a veces nos podemos confundir en lo que estamos sintiendo, ¿sí? Las personas a veces sentimos cansancio y pensamos que odiamos. A veces las personas estamos sorpresivamente cansadas, molestas, y entonces generamos una respuesta incorrecta ante las cosas que están pasando. Y, insisto, el problema o la situación que nos lleva a no identificar lo que sentimos es que respondemos de maneras incorrectas. Y después tenemos nosotros que reflexionar ante esto. La idea es que nosotros podamos entender lo que estamos sintiendo. La desilusión, dice una autora, Melanie Klein, señala que la desilusión es una de las cosas más tristes que podemos vivir y más difíciles de reparar. Y esto tiene que ver con la melancolía, con la tristeza, con la soledad, con el enojo, con una serie de emociones que están ahí envueltas y que al final nos dañan a nosotros. Una tarea que tendríamos nosotros que hacer es decir, ¿qué espero yo de mí? ¿Qué espero? No es qué espera el otro, primero es qué espero yo. ¿Qué quiero yo contigo? Hace un momento yo les decía que muchas de las veces nosotros respondemos más a la demanda del otro, a lo que mi papá esperaba de mí, a lo que mis profesores esperan de mí, a lo que mi pareja quiere de mí. Y entonces hay ocasiones en que perdemos nuestra esencia. Actualmente hay muchos jóvenes que es al revés, que están pensando solamente en ellos y no piensan en lo que está afuera. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar en esta relación es cómo vincular lo que nosotros somos, lo que nosotros esperamos, los recursos con los que nosotros contamos, lo que requerimos para saber qué es lo que vamos a hacer. Nuestros proyectos de vida, nuestro qué hacer en la vida,
Ahorita, yo en lo personal, no sé, ahorita si alguien quiere compartir, pero yo me doy cuenta que a diferencia de las generaciones anteriores, las personas pensábamos en un proyecto de vida a largo plazo y actualmente los jóvenes están pensando solo en el aquí y en el ahora. Hoy vivo, existo, tengo lo que tengo, disfruto, mañana sabré qué está pasando. Pero el discurso que nosotros vemos en los medios, el discurso que nosotros vemos en la realidad que nos están planteando medios de comunicación es ese, es solamente el aquí y el ahora. De hecho, la parte curricular laboral es un tema también muy interesante porque actualmente en los currículums se les pide a los jóvenes que están buscando empleo que tengan que hayan tenido diferentes empleos. Todo eso tiene que ver con este proyecto que llamábamos anteriormente proyecto de vida y carrera. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Y tiene que ver con qué cuento y hacia dónde quiero llegar. Y si yo quiero llegar a algún lado, tengo que revisar qué requiero. Y ahí es donde están estas habilidades que mencionábamos. Tengo que hacerme de recursos que me permiten a mí poder trabajar para llegar a donde estoy. Y esa es la parte que dentro de los procesos psicológicos, dentro de los procesos emocionales, se trata de trabajar y de visualizar. La persona como ser humano, ¿sí?, tiene diferentes campos, ¿sí? Actualmente tenemos que ser mucho más versátiles. El proceso es muy cambiante. Nosotros anteriormente decíamos, pues tenemos un celular y pues pasan 5, 7, 8, 10 años y hasta entonces lo cambiábamos. Y actualmente a veces en el mismo año cambias de celular y es parte de la moda. Las cosas que tenemos es compras, la usas y la tiras. Ya la posibilidad de reparar algo ya cada vez es más lejano. El manejo de los recursos, los procesos educativos, el sistema familiar, el manejo de los tiempos, de las actividades que nosotros tenemos, es tan versátil, tan movible, que la persona requiere de muchos recursos que llamamos en este sentido estas competencias, muchas habilidades que le permitan, sin dejar de lado la esencia como persona, porque no hemos hablado mucho de un tema que es muy importante, que son los valores, que son los principios, la esencia de una persona, pero es un factor importante que nos va a permitir a nosotros saber hasta dónde tenemos este proceso de cambio. Decíamos que este tema de la pandemia, del virus, es un tema que ha generado una situación estresante, pero algo que comentábamos en diferentes espacios es que este tema va a traer consecuencias, ¿sí? Después de la pandemia vamos a tener un rezago educativo, un rezago emocional. No sé si ustedes han podido visualizar, por ejemplo, hay niños pequeños que pues no van al kinder, al jardín de niños y no han ido. Jóvenes que pasaron la preparatoria, por ejemplo, acá la preparatoria es de 2 años, en algunos casos, entonces terminaron la preparatoria y nunca fueron a la preparatoria. Los procesos de socialización, de interacción, de comunicación, aquellos niños que están en el proceso de hablar y de comunicarse con el otro, todos esos procesos han venido a cambiar y va a traer una consecuencia. Y nosotros como profesionales de la salud mental, salud emocional y psicológica, necesitamos prepararnos para poder trabajar sobre todos esos elementos que se están dando. Y entonces necesitamos muchas competencias, habilidades que nos permitan poder trabajar esto en donde vayamos a estar, en el campo que vayamos a tener. El tema de la pandemia, decíamos, ha afectado a la familia, a la escuela, las organizaciones, al Estado, a la sociedad. El Estado tiene una responsabilidad muy importante de apoyar la salud, la educación, el trabajo, pero ha venido rebasado esto. Y entonces ahí es donde la familia, como yo sigo pensando que la familia es el núcleo de la sociedad, aunque está teniendo muchos cambios y transformaciones, pero es el núcleo de la sociedad que nos permite a nosotros como personas crecer
y tener los recursos para poder afrontar todas estas vicisitudes que se presentan en los diferentes campos donde cada uno de nosotros nos desarrollamos. Si nosotros aprendemos a pensar, a manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, vamos a tener personas competentes. Hay un tema interesante, el poder diferenciar entre una emoción y un sentimiento. Desde lo que yo revisé, es la emoción, es esa respuesta fisiológica que tenemos. Yo voy manejando, choco, hay una emoción, hay un impacto. Todo mi sistema fisiológico se altera, hay una respuesta cardíaca, puede que me dé un infarto, puede que me sienta mal, puede que me esté tranquila, hay una respuesta fisiológica. Después ese impacto, esa situación traumática o conflictiva que yo estoy viviendo, puede generar que yo ya no vuelva a manejar, que me haya sentido tan traumatizada, tan complicada en esto, que genere en mí una respuesta, un sentimiento que haga que cambie mi realidad. Y mi realidad es, yo ya no puedo tomar el automóvil. ¿Por qué? Porque me siento abrumada por lo que sentí. Tal vez lastimé a alguien, tal vez simplemente fue el impacto tan fuerte, pero no tuve los recursos para poder procesarlo. Recordemos que siempre que tenemos un impacto en un primer momento, entre más tiempo pasa sin que lo trabajemos, es mucho más complicado, porque obtiene ganancias secundarias ese sentimiento y se va enquistando y es más complicado poder procesarlo. Se generan creencias y pensamientos que hacen y sostienen ese sentimiento. Por eso es muy importante, y yo creo que ya todos lo sabemos como psicólogos, que cuando hay una situación traumática, conflictiva, es importante que entre menor tiempo pase, podamos trabajar esa situación que se presentó. La tarea que nosotros tenemos es cómo esa emoción que sentimos, procesarla lo más pronto posible para evitar que se genere una conducta que nos dañe, una conducta que nos lastime, una conducta que después tenga consecuencias y que muchas veces lastima hasta nuestro organismo. Se ha comprobado que hay cierto tipo de cáncer, que hay cierto tipo de enfermedades que generan definitivamente estos sentimientos que traemos. Se enquistan de tal manera que dañan nuestro sistema funcional y generan enfermedades que después a veces no se pueden resolver. La tarea es cómo todo esto que nosotros vivimos en un día, en una situación cotidiana, que puede ir desde una situación tranquila, salir de casa, hasta después un incidente, un problema con alguien, en el camino te atoras, un problema de tránsito, una situación, una complicación con un servidor público. Todo eso puede generar en ti respuestas. Y esas respuestas están cargadas con emociones. Y esas emociones se convierten en sentimientos que van generando conductas. Y cuando las personas no procesamos eso que traemos en ese momento, insisto, se convierten en lo que después llamamos rasgos de carácter. Es que es una persona muy corajuda, es que es una persona muy violenta, es que es una persona muy poco tolerante. No, está cargada de un montón de cosas que no sabe que las trae y que entonces las escupe de una manera inadecuada, y lo que va haciendo es que las personas la vamos haciendo a un lado o vamos generando estigmas de esa persona y después genera un daño emocional. La tarea es cómo fortalecer algo que yo creo que muchos ya conocemos la palabra, que es la resiliencia, que es esa capacidad de manejar la adversidad, esa capacidad de transformar ese dolor, esa situación avasalladora, esa situación dolorosa y transformarla en fortaleza. No es sencillo definitivamente decir, pues ¿de qué me sirve haber chocado? Pues sí, la mayoría de los que no lo, cuando alguien dice, chocaste, pero qué bueno que no te pasó nada. Sí, sí te pasó, pero no te pasó algo tan grave. Y cuando lo vivimos, pues no lo sabemos manejar. La resiliencia es una persona
que es capaz de aprender a manejar esa situación. Dice aquí, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría o de su propio destino. ¿Cómo vivo una situación incómoda? ¿Cómo vivo una situación dolorosa? Decíamos desde el principio, esto no es sencillo, definitivamente. Y más, insisto, si hemos venido cargando situaciones negativas permanentemente, es más difícil hacer estos cambios, pero no imposible. Depende mucho de querer hacerlo, de la voluntad. Y entonces una persona resiliente es una persona que tiene habilidades socioemocionales que le permiten rápidamente recuperar su integridad emocional. ¿Sí? O sea, vive el dolor, vive la molestia, vive la tristeza, el enojo, pero lo recupera. Es capaz de procesar ese suceso traumático, incómodo, como un obstáculo en el camino, pero es capaz de salir adelante. Es capaz de salir, de levantarse y decir, sí puedo salir y poder aprender de esa caída o de ese malestar. Insisto, a veces necesitamos de alguien que esté cerca de nosotros y que nos ayude a procesar esto. Y entonces estas habilidades socioemocionales son este conjunto de conductas, de comportamientos que nos permiten desarrollar a través de la relación con los demás. Recuerden, no podemos dejar de estar con el otro. Tenemos que aprender a manejar las relaciones interpersonales, a manejar nuestro buen sistema de comunicación. A veces las personas no sabemos comunicarnos. Es como cuando alguien dice, ¿cómo te duele? Pues me duele no sé cómo. Es que, ¿qué siento? Pues es que no sé. Y a veces es tan complicado que la persona se desespera y los dos se desesperan. Uno no entiende y el otro no sabe explicarse. No es sencillo aprender a identificar una emoción o un sentimiento. Y entonces la tarea es un entrenamiento permanente que nos permita aprender a establecer este tipo de relación, que no es sencillo. Por lo tanto, el proceso es identificar, desarrollar y regular las emociones. Pero para hacer eso, insisto, necesito identificarlas y necesito saber que hay una gama, como mencionamos ahorita y vimos en las gráficas, es una serie de situaciones, de emociones, de sentimientos que se van jugando y que llega un momento en que no sé exactamente qué siento. La idea es cómo aprender a hacerlo. Volvemos otra vez a un entrenamiento, a un detenerme y estar permanentemente trabajando. Y estas herramientas son funciones mentales superiores. Decíamos hace un momento, esto depende desde que estamos pequeñitos. Aprender a enseñarle al niño que se pegó con la mesa, no porque la mesa se puso, sino porque él no vio las dimensiones. Y entonces si yo aprendo a enseñarle o tengo la capacidad, los recursos para enseñarle al niño que hay que saber por dónde caminar, el niño va a aprender por dónde caminar en la vida. Hay una autora psicoanalítica, Ana Freud, que señala y dice que si al niño desde pequeñito lo enseñamos a jugar, y jugar no es hacer tiradero con los juguetes, jugar es sacar los juguetes, es jugar y luego recogerlos, guardarlos y volver a acomodarlos. Dice que si el niño lo enseñamos y aprende a jugar, va a saber aprender, va a saber estudiar. Y si aprende a estudiar, va a saber trabajar. Y ese es el proceso de trabajo continuo. Hay habilidades psicológicas superiores que tienen que ver en un ámbito social y en un ámbito individual. El niño tiene que aprender desde pequeñito a pedir, a esperar, a saber hablar, a saber decir lo que necesita y saber establecer vínculos con los otros. Estas son herramientas que son puente entre las relaciones interpersonales e intrapersonales, interpsicológicas e intrapsicológicas. En la medida en que la persona aprenda a establecer estos puentes, tanto internos como externos, va a tener habilidad para trabajar estos recursos emocionales o estas habilidades. En la medida en que nosotros podamos estas habilidades socioemocionales, tenerlas como un conjunto de herramientas, nos va a aprender a sentir
y a mostrar empatía con los demás. Esta palabra también, empatía, es una palabra que utilizamos mucho y decimos, es ponerte en los zapatos del otro. Si yo no entiendo lo que me pasa, mucho menos voy a poder entender o comprender lo que le está pasando a la otra persona. No es fácil ser empático. A veces nosotros vamos con una persona que perdió a alguien importante en su vida y le decimos, estoy contigo, o siento lo mismo, o me duele lo que te duele. Y no es sencillo esa parte. Establecer y desarrollar relaciones positivas. Decíamos, ¿cómo hacer que algo doloroso se convierta o obtenga yo cosas positivas? No es sencillo y suena medio grotesco, pero la verdad, sí, siempre hay un aprendizaje. Decía Jean Piaget también, decía, una experiencia, si realmente no deja un aprendizaje, no sirve de nada. Y nosotros sabemos que somos las personas que cometemos los mismos errores muchas veces, porque no aprendemos de esas experiencias. El tomar decisiones asertivas y responsables tiene que ver con asumir nuestras emociones, con entender lo que sentimos. Asumo que digo que no. ¿Por qué? Por esto y por esto. No porque estoy enojada, sino asumo lo que estoy teniendo. Y entonces las decisiones, la asertividad, la responsabilidad, la empatía, la habilidad socioemocional, la inteligencia emocional, todos esos elementos tienen que ver con aprender a conocer mis emociones. Y así defino y alcanzo mis metas, que era lo que comentábamos hace un momento. Mi proyecto de vida, mi proyecto de carrera, ¿cómo lo hago? ¿A partir de puro impulso o a partir de conocer lo que estoy sintiendo? No es una tarea nada sencilla. Reconocer y manejar mis habilidades, mis emociones, conmigo, pero también con los demás. Esto es lo que nosotros trabajamos o lo que se busca trabajar como educación. Ayudar a las personas a que tengamos una educación de nuestras emociones, de que aprendamos a identificar y a respetar cuando alguien está enojado. Está enojado y se acabó. No, es entender esa parte. No es malo estar enojado, no es malo estar triste. Es peligroso. ¿Qué hago con lo que siento? Si yo digo, viví la pérdida de un ser querido, pues tengo que estar triste, porque es un proceso de duelo, porque es una situación que yo tengo que estar viviendo. Lo elaboro y lo suelto y aprendo de esa experiencia. La tarea sería cómo establecer todo esto con equilibrio, cómo convertir esas situaciones difíciles, tristes, en cuestiones positivas. Por ello, una persona con habilidades socioemocionales trabaja y vive feliz y hace más feliz a los demás. En la medida en que yo pueda expresarle a los demás mi tranquilidad, expresarle a los demás que estoy bien, eso no quiere decir que no tenga problemas. Tengo problemas, pero aprendo a procesarlos y aprendo a saber cómo expresarlos y con quién y en dónde trabajarlos. En la medida que yo procese todo esto, este concepto que mencionábamos de resiliencia, inteligencia emocional, colaboración, estas son habilidades, muchachos, que nosotros vamos a ir desarrollando. La posibilidad de colaborar con el otro, de tener iniciativa, de tener la conciencia social, el sentido de autogestión, el liderazgo, la organización, la responsabilidad. Son habilidades que van creciendo durante el proceso y que me van dando cuenta a mí de mi salud psicológica. En la medida en que yo me sienta tranquila y feliz, pues voy a poder expresarle a los otros que estoy bien. Hay una película que yo creo que todos vimos, ¿verdad? Esta película interesante, intensamente, que habla de cómo alegría no quería que tristeza apareciera, ¿sí? Pensaba que Hailey tenía que ser feliz siempre, pero al final, ¿alguien me puede decir así rápidamente qué aprendió Alegría? Por ahí. ¿Sí vieron la película? ¿Sí? ¿No? Dice por aquí Tere que no.
Ok, Tere, esa es la que veo. Alegría quería que la niña siempre estuviera feliz, pero luego se da cuenta, pasan muchas cosas y se da cuenta de que para que una persona esté alegre, pues puede estar triste. Y después de que está triste, pues elabora lo que está viviendo y es feliz. Ahorita les voy a poner otro pedacito, ¿verdad? Pero es cómo lograr esto. En este sentido es aprender a manejar las emociones. Y entonces tendríamos nosotros que pensar en cómo me siento, cómo estoy, qué hago con lo que siento, como persona, pero también como profesionista, porque recuerden, también muchos de nosotros en nuestra profesión vivimos situaciones de frustración. Hubo una época en que cancelamos nuestros procesos psicoterapéuticos, en que cancelamos nuestras clases, en que cancelamos muchas cosas, y esto impactó emocionalmente, económica y socialmente a nosotros. Entonces generó una respuesta, pero aprendimos a trabajar esa parte. El reconocer, el identificar y el aceptar es el proceso más complicado que vamos a vivir. Y entonces, en la medida de que tengamos claro este impacto, podemos aprender a manejar la emoción, el sentimiento, el pensamiento y la conducta. Y esto va a tener impacto pues en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en forma general. La tarea es procesar lo que creemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Y esto nos va a dar cuenta de una conducta. Y cada vez que podamos procesar estos tres elementos, vamos a tener una mejor conducta o una conducta más saludable. Este tema lo voy a pasar muy rapidito porque yo creo que ya todos lo sabemos. Nosotros, y digo nosotros porque me uno al planteamiento del doctor Marco, que lo que buscamos es transformar el concepto de salud mental porque se ha biologizado y lo que buscamos es que sea el concepto de salud psicológica, que las personas entendamos más la parte emocional, la parte psicológica de la persona antes de llegar a la parte fisiológica, que también es muy importante, pero que se da. Y entonces el tema que plantea la OMS es hacer frente al estrés normal de la vida, ser productivo, contribuir a la comunidad. Imagínense todo el compromiso que tenemos como psicólogos para poder lograr esto. Y lo que buscamos con la salud psicológica es que las personas podamos entender lo que nos pasa adentro para poder lograr estos procesos y ser personas funcionales. Pero en la película, Hailey, la chica, la niñita, va construyendo cada una de estas islas. Lo que decíamos ahorita, el desarrollo de la niña desde pequeñita. Y una es la familia, otra es la diversión, otra es la escuela, etcétera. Y entonces cuando la niña no logra procesar una frustración, que es el cambio de domicilio de donde vivía en la provincia a la ciudad, genera mucho conflicto y entonces la niña roba dinero y se va de la casa y se enoja mucho y se ve donde se empiezan a caer las islas, que es lo que yo lo transformo cuando hablamos de la personalidad, que es que se va deconstruyendo la personalidad, que es cuando la persona va perdiendo sus principios, sus valores, y entonces se le hace fácil transgredir, que es lo que actualmente tenemos con las situaciones de violencia, con los robos, los atracos, los desmembrados, los secuestrados, las cuestiones de adicción, el problema de la sexualidad que estamos teniendo, se van tumbando, cayendo, deconstruyendo esas islas que la persona va construyendo a lo largo del sistema familiar, a lo largo de la relación. Y entonces, lo que plantea al final de la película es que la niña recupera esa parte y se vuelven a construir. Pero esa es la tarea de trabajo de la psicología, ayudar. Yo les recomendaría que vieran la película, es una película divertida, linda, agradable y nos puede ayudar un poquito a sostener esta parte que mencionábamos de cómo se va construyendo una persona. Entender que todas las emociones que ahí se van manejando, porque la película termina, dice que hay una segunda parte, donde termina y pasa a la adolescencia. Y entonces estas emociones se agrandan
y empieza otra etapa diferente. Pero la idea es cómo aprender a lidiar con esto, con la tristeza, el dolor, el enojo, la molestia, la decepción, todas estas cosas tenemos que aprender a vivirlas y a manejarlas. Entonces, nuestra tarea sería cómo procesar el escuchar, el observar, el pensar y el actuar. Cómo aprender a escuchar, sobre todo nosotros como psicólogos, pero todas las personas, a veces cuando escuchamos el discurso de alguien, estamos preparándonos para contestarle. No estamos escuchando lo que la otra persona dice. Y la idea que nosotros tenemos que ver es qué de lo que me está diciendo realmente tiene sentido para mí y qué está hablando de su tristeza, de su dolor, de su enojo, de sus sentimientos. La tarea es aprender a escuchar esa parte. Y así muy rápidamente, bueno, me gustó esta parte, yo creo que también todos la conocemos, la jerarquía de Maslow, donde nos habla que si no tenemos la parte básica, ¿sí? No vamos a poder llegar a la autorrealización. Pero necesitamos la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. ¿Sí? Si nosotros no aprendemos a reconocernos nosotros mismos, a respetarnos, a querernos, a identificar quiénes somos, difícilmente vamos a poder llegar a realizarnos plenamente. En lo que sea, en lo que hagamos, la tarea que vayamos a realizar. Yo me puedo sentir muy feliz porque soy costurera, porque soy ama de casa, porque soy profesora, porque soy psicóloga, porque soy blanca. Soy yo y eso me hace sentir muy bien y me siento realizada. Mañana toca la Entonces, porque voy a partir de esto, yo les quiero decir a ustedes, en esta película de Alicia en el País de las Maravillas, que también, bueno, a mí me gustan las películas, en esta escena, Alicia va caminando y se encuentra de repente en una bifurcación que son como 4 o 5 caminos. Y entonces Alicia le pregunta al gato Rizón, ¿por dónde me voy? Y el gato le contesta, pues ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, pues a donde sea. Y entonces el gato le dice, pues toma cualquier camino. Nosotros no podemos tomar cualquier camino. Nosotros tenemos que saber que el camino que buscamos es nuestra salud psicológica, nuestra salud emocional, entender lo que nos está pasando para poder ser mejores personas. Más allá de ser para el otro, ser para nosotros mismos, aprender a disfrutar, a reír, a ser felices, y en ese sentido vamos a poder tener una mejor salud psicológica y emocional. ¿Cómo buscamos nuestros recursos? Aprender de la felicidad, de entender, si recuerdan ustedes, pues Mafalda, su forma de ver la vida es una forma pues muy sencilla y crítica al mismo sistema. Y les voy a poner nada más así rápidamente por los tiempos, bueno, aquí a mí me gusta Eric Fromm, ¿verdad? Dice, la alegría no es el éxtasis momentáneo, sino el resplandor que acompaña al ser. Y les voy a poner así rápidamente, antes de que me digan algo, a ver si sé por qué se tarda. A ver. Ups. Ay, no sale. Bueno, no, está. Así muy rapidito. A ver si se... A lo mejor alguno de ustedes ya la vio. Ups, ahí está. Esta tecnología. Ahí va. Si quieren ir preparando alguna preguntita, comentario. No, se me hace que no sale. Bueno, es una imagen donde yo creo que algunos de ustedes la han visto, donde una persona se ve en el espejo y ve a un niño. No me sale. Bueno. ¿Cómo se llama y lo podemos buscar?
No me acuerdo. Bueno, no Pero te bueno, preocupes, pues a ver si ahorita en algún a ver momento. si luego sale. Sí, exacto. Sí, Bueno, pues en algún esa momento. es mi presentación. No sé si alguien quiere hacer Sí, algún ya hay comentario, algunos comentarios, pregunta. algunas preguntas. Muchísimas gracias, Blanca. Muy interesante. Y sí, hay comentarios. Paulina comenta, Paulina Jiménez, ¿y las personas con daño por trauma, cómo se regulan? ¿Cómo piensan si su sistema está alterado? Bueno, cuando existe, ahorita mencionaba yo que cuando se vive una situación traumática, se busca que sea lo más pronto posible la atención psicológica, que la persona pueda llegar al proceso de ser escuchado, de hablar de lo que le está pasando, pues lo más pronto posible. Todos sabemos que cuando una situación de conflicto, por ejemplo, un proceso de duelo, que ahorita muchos vivimos, pérdidas de personas familiares, de personas queridas, y sobre todo que un proceso que vivimos, no sé a qué se refiere la persona que lo pregunta, pero un proceso que se ha vivido actualmente es que la persona muere y no la vemos. Por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Que la internamos y luego no supimos qué pasó, pasaron 10, 5, 15 días y de repente nada más nos dicen que murió y nos entregan cenizas, ¿sí? Entonces, es una situación muy complicada que hay que sacar muchos de estos sentimientos que mencionábamos ahorita, estas emociones de decir enojo, rabia, molestia, impotencia, todos esos elementos que se están dando. Y sí, es más complicado cuando nosotros trabajamos con una persona que dicen es que hace un año que perdió a alguien o que vivió un accidente o que vivió una situación traumática y apenas ahora están pensando, están creyendo, están dándose cuenta de que hay alguna complicación. No sé exactamente si pueda especificar un poquito más con respecto al tiempo o si sea así en forma general. Paulina, ¿deseas abrir tu micrófono y expresar más ampliamente esto que comentas? Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se Sí. escucha muy bien. Sí, yo me refería, por ejemplo, cuando tienen trastorno del desarrollo, que de hecho todavía no está en el DSM, ¿no? Todavía se está incorporando, pero cuando tienen esta parte traumática en la infancia y es negligencia continua y pues no pueden ellos regularse, pensar, ¿no? Decir qué siento, por ejemplo, ¿no? O esta parte de que son planos emocionalmente, pues se refiere mucho también a trastorno disociativo, ¿no? O síntomas disociativos. Entonces, ¿cómo podrían ellos regularse si no tienen, digamos, capacidad, pues sí, de pensar o de regular, porque pues su sistema nervioso está atrofiado por justo la violencia, digamos, el efecto traumático que provocó en ellos? A ver, no sé si entiendo bien. Una persona con algún trastorno socioafectivo, ¿te refieres? ¿O algún daño orgánico? Porque es Sí, diferente. ambos. Bueno, sí. Cuando hay un daño orgánico, sí es importante saber dónde está la disfunción, ¿sí? O sea, qué es lo que se afectó y cuál es el impacto del daño. Yo tengo una hipótesis de que a menos de que haya una desconexión a nivel cerebral, siempre hay una cuestión afectiva. ¿Cómo se siente? Es diferente. Lo que decíamos ahorita es esa capacidad para poder escuchar la dimensión del otro, el poder entender qué significado tenía para esa persona, la persona o la situación que se vivió. Porque, por ejemplo, si es un niño y fallece, es que no entendí muy bien, si fallece un padre o vive una situación de alejamiento o una pérdida por divorcio o por alguna circunstancia, siempre la ausencia afectiva va a afectar definitivamente. ¿Cómo se interpreta? Ya va a depender, por eso es importante que cuando
se vive una situación a nivel de un daño orgánico, es importante que podamos tener un especialista para ese tipo de atención. ¿Por qué? Porque lo que mencionabas ahorita es, no todas las personas sabemos atender esas especialidades y entonces necesitamos conocer específicamente. Yo en lo personal siento, en la experiencia que yo pueda tener, que siempre hay una situación afectiva que daña. ¿Cómo? Ahí la tarea es poder identificar, aprender a escuchar, simplemente en la forma del comportamiento de la persona. ¿Cómo se está comportando la persona? ¿Cómo se comportaba anteriormente? Recuerden, aun y cuando haya una persona con algún tipo de disfunción, todos tenemos mecanismos de sostenimiento. Entonces nosotros podemos vivir una situación de una pérdida y aguantar un ratito y después empezar a tener síntomas, ¿sí? Y entonces, si nosotros conocemos las características propias de nuestro, bueno, no sé si sea paciente o usuario, ¿sí? O la persona con la que llega, pero nosotros vamos a revisar, por eso en las historias clínicas es importante identificar qué relación tenía esa persona con ese niño o con esa persona que estás identificando. En el caso de personas con algún tipo de alteración socioemocional. Y en el caso de personas con algún tipo de alteración orgánico que pudiera estar, insisto, siempre hay una liga emocional. Recordemos, nosotros somos eminentemente sociales y la idea sería poder ubicar exactamente en la etapa del desarrollo que está viviendo las características propias de la relación con la persona, la situación que vivió. No es lo mismo que una persona haya vivido la situación del accidente o del incidente o la situación traumática a que se la hayan platicado. Un error que cometemos muchas veces los adultos es pensar, como les mencionaba hace un momento, que el niño no entiende o que el jovencito no entiende o que la persona con algún tipo con deficiencia no entiende. Sí entiende. La tarea de nosotros es saber cómo le explico lo que le estoy diciendo, ¿sí? En qué medida yo puedo decirle, con qué discurso, simplemente quienes hemos trabajado con niños sabemos que es, bueno, cuando menos para mí, es más elaborado trabajar con un niño, porque yo tengo que hacer mis procesos cognitivos diferentes para poder entender el proceso de pensamiento de un niño a cuando yo trabajo con un adulto. El simplemente donde me siento, a la altura, los movimientos. Entonces, creo que en ese sentido, Paulita, sería siempre tener mucho la cautela de la historia clínica, tener conocimiento en ese sentido de la relación de esta persona que está viviendo esta situación de conflicto con quien vivió, no entendí si falleció o si lo maltrataron o si desapareció, qué pasó, o vivió situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder identificar esa parte? Entenderla a partir de las características propias en este caso, del pequeñito. La edad es algo muy importante. No sé si contesté o quedó algo pendiente, Paulina. Sí, bueno, me refería más como también a la parte de la disregulación emocional que estos niños pueden presentar justo por violencia o negligencia. Por violencia. Bueno, en ese caso de la violencia, definitivamente una situación que vivimos en nuestra sociedad es no tomarlos en cuenta, ¿sí? Pero es nuestra incapacidad de darnos cuenta. Un niño con algún tipo de discapacidad, fíjense, un tema muy difícil que no se atiende mucho es una mamá que recibe a un bebé con algún tipo de discapacidad o que después vive una situación, no se trabaja la frustración de la madre o de los padres. Y muchas veces hay separaciones, y entonces hay mucha frustración que después se canaliza en el chiquito. Y él vive muchas situaciones que nosotros no aprendemos a darnos cuenta. Entonces, por eso, ahorita que mencionaba, decíamos, es bien importante trabajar con los papás que tienen niños con este tipo de atención. Y hay muchos lugares en donde se atienden a los niños, pero no se atienden a los papás. Hace un momento platicábamos con el doctor Marco y señalábamos la importancia del trabajo de la escuela para padres,
Le decía que aquí en Nuevo León tenemos poco tiempo de que ya se autorizó la ley de escuela para padres, y una de las tareas es esa, Paulina, el que podamos ayudar a los papás a que aprendan, a que sepan, a que manejen sus cosas para que después puedan atender y escuchar a los niños. Es un tema que hemos cuestionado algunos y decir, cada vez tenemos más niños con necesidades especiales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Estamos haciendo investigación para saber qué está pasando? ¿Qué sucede con nosotros en los embarazos que hace que los niños lleguen con más tipo de deficiencia? Sí, pero es un tema que pues podría ser muy interesante como para una conferencia, doctor. Así es. Muchas gracias. Hay otra pregunta, bueno, más bien una recomendación que está solicitando, que algún libro que recomiende sobre el tema. Si quieren, se los paso aquí a Rosy o a Marco. Hay unos libros que yo he estado revisando, de hecho, de ahí saqué algunas de estas cosas. No traigo aquí a la mano los autores. Son 2 o 3 libros que tuve oportunidad de revisar. Entonces, si quieren, se los paso para que lo puedan tener y poder tener alguna referencia. Claro que sí, te lo vamos a agradecer. Raquel Areli, excelente conferencia. Me agrada Gracias. su perspectiva de psicoterapeuta. Gracias. En Facebook, bueno, hubo en algún momento 89 personas siguiendo la transmisión, y Aris Loera comenta, dice, solo un detalle, no se puede desaprender, se aprenden cosas nuevas, que es muy distinto. Saludos. Ok, gracias. Sí, este autor es un pedagogo que señala cuando habla de cambiar hábitos. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que yo he trabajado con algunas personas es cuando nosotros comemos, bueno, es un caso muy cotidiano, ¿verdad? Pero nosotros comemos y la mayoría de nosotros tragamos, ¿sí? O sea, le damos la mordida, bueno, acá en Nuevo León, ¿verdad? Le damos la mordida al taco y es una mordida y casi te lo pasas. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de trabajar es en los hábitos alimenticios, es que las personas mastiquemos, ¿sí? Y entonces decíamos, vamos a desaprender qué es el tragar, vamos a masticar, ¿verdad? A morder y a masticar. Y de hecho, eso hacía que la gente ya no tomara tanto líquido entre las comidas, por ejemplo, ¿sí? El saber decir te quiero, el saber abrazar. Pero es un concepto que, bueno, mis respetos, ¿verdad? En ese sentido, nada más para contextualizar el concepto pedagógico. Sí, Pero Iván muy bien, dice, ay, gracias. perdón, muchísimas gracias, excelente plática. Tania Flores, muy interesante, gracias. Ruda Aparicio, excelente ponencia. Dice, el video se llama Bebés bailando en el espejo. Ándale, Sí. sí, sí. Entonces, le vamos a pedir al doctor Marco a ver si nos los puede. Seguramente está en YouTube, ¿verdad? Sí, 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 de Lo ahí. podemos ver. Mira qué Dice, bien, qué bien. sí. Ok. Ivette Castro, excelente ponencia. Las emociones es algo muy importante en todos los procesos de la vida, y en ocasiones no les prestamos la atención que requieren y las canalizamos de manera inadecuada. Nan Uyu dice, muchas gracias, excelente ponencia. Connie Sanz, excelente ponencia, gracias. Y Vania Aquetzali, gracias por la buenísima ponencia. Qué amables, gracias. Mientras conseguimos el video, Teresa Ruiz, hay mayor cantidad de necesidades especiales infantiles porque proporcionalmente tenemos más adultos con necesidades especiales. Sí. Sí, importante, interesante esta. Estamos esperando a ver si es posible ver el video. Tania Flores dice que un gusto escuchar esta conferencia, como todos los lunes está presente. Qué amables. Pris Rivera dice que muy buena información.
Genoveva Mata pregunta si son técnicas o recursos. Bueno, yo les comentaba que yo los conocía hace muchos años como recursos, ¿sí? Pero ahora se están utilizando indistintamente como recursos o herramientas, ¿sí? Hay gente que los está manejando en las nuevas tecnologías como herramientas emocionales, que son las habilidades que se están dando. Pero sí, se están manejando de una manera como similares. Muchas gracias. ¿Sigue el doctor Marco buscando el video? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿No? ¿No lo encuentras? ¿Se llama? Nos comentó. ¿Bebés bailando? Bebés bailando. ¿Te ves bailando? Déjame ver. Bueno, y bueno, ya no hay más comentarios ni preguntas y vemos el video, pero como a manera de conclusión, recomendaciones, sugerencias con relación a esto de las emociones, ¿qué nos podrías decir, Blanca? Pues como bien lo mencionaban por aquí ustedes mismos, es cierto, es un tema que, bueno, en algunos espacios nosotros hemos cuestionado mucho a nivel de las políticas públicas, porque escuchamos en los discursos de personas que tienen autoridad política, pues de que es cierto que las cuestiones emocionales se están afectando en todos los campos, pero es muy curioso porque se habla de que son importantes, pero no se les apuesta, ¿sí? No hay recursos, no hay, nosotros estamos buscando el tema de decir que la educación o que la salud es una inversión, no es un gasto, y que un pueblo, una sociedad sin educación o sin salud, definitivamente pues tiende a estar reproduciendo permanentemente los mismos errores. Y entonces, el entender que las emociones, por eso esto que mencionábamos ahorita de tratar de trabajar la parte psicológica, porque ahorita hay gente que le tiene miedo al concepto de salud mental porque lo ve más como psiquiátrico. Y la idea es que no, que nosotros podamos ver más la parte emocional, lo que la persona siente. Pero de veras es muy complicado porque las personas, una de las cosas que estamos planteando es que a nivel de las consultas en las atenciones médicas, no se registra las partes emocionales, no se registra esto. Entonces, un dilema que estamos teniendo es decir, ¿cómo evidenciar la parte emocional si no se registra? Si no solamente se registra la parte biológica. Y entonces, es una tarea que estamos tratando de trabajar, pero no es sencillo, ¿eh? Encontramos un video que dice cómo te ves bailando. Ahí está, pero no se oye. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me here, the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Touch them up and go. Oh, this is changing. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Pues sí, ojalá que todos podamos despertar esa parte interna y buscar ser felices y disfrutar un poco más lo que tenemos.
Bueno, pues les pedimos a todos que puedan. Perdón, doctor Marco, quería hacer alguna participación. No, pues yo estaba tratando de buscar el video, pero pues muy de acuerdo con la maestra Blanca Cecilia Martínez, con la idea de ponderar la salud psicológica y que abarca todos los aspectos. Hemos pensado también en los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Los enojos, los conflictos de pareja, todo eso es parte de la salud psicológica, el machismo o la falta de, bueno, la superación del machismo o de la violencia como problemas de salud psicológica. Entonces, pues muy de acuerdo. Muchas gracias, Muchas gracias. Blanca Cecilia, por esta oportunidad de escucharte y gracias por el esfuerzo de estar con nosotros aquí en la MAPSI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les pido que abran su micrófono y les podamos dar un fuerte aplauso a la maestra Cecilia, por favor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, excelente conferencia. Muchas Que gracias. tengan una feliz Navidad y un año con mucha prosperidad y salud. Gracias a todos. Muchas gracias, muy amable por su Gracias por compartir participación. conmigo este momento. Muchas gracias, maestra Blanca Cecilia, muy amable por estar aquí en Felicidades a este todos. espacio. Muchas gracias. Y los esperamos la próxima semana, el próximo lunes a las 7 con una conferencia para cerrar el ciclo de este año, narrativas, reflexiones y perspectivas de fin de año. Van a estar con nosotros la doctora Rosario Espinosa, maestro Carlos Gómez y el doctor Marco Eduardo Murueta. No se lo pueden perder. Los esperamos el próximo lunes. Buenas noches y nuevamente muchas gracias, Cecilia. Hasta luego. Un abrazo Gracias. enorme para ti. Gracias. Saludos. Hasta Saludos. luego, amigos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Luego, María Teresa, buenas noches. Mandamos tu Buenas reconocimiento. noches, un gusto. Muchas gracias, doctor. Y a Gracias, todos los que nos gracias. siguen en Facebook, muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Murieta. Hasta luego, Chayito. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Abrazos, bye. Gracias.